Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. Recuerden que mi nombre es Ricardo Cornejo y esto es practicatest.cl. Ya, el día de hoy empezamos a ver un nuevo tema que se llama tema 3 técnicas de conducción. Ya, recuerden, como siempre les digo, una clase teórica jamás reemplazará una clase práctica. Por lo que si tenemos la posibilidad de tomar una clase práctica, es totalmente necesario. Ya más que si tenemos la posibilidad, busquemos la posibilidad de tomar algún tipo de clase práctica, porque esto nos va a permitir mejorar, ¿cierto? Nuestras habilidades, saber cuánto frena nuestra moto, por ejemplo. Normalmente los cursos de moto se hacen, o las clínicas de moto se hacen en nuestra propia moto, ¿ya? Hay muchos instructores que lo hacen de esa forma para que podamos conocer, ¿cierto?, los límites, entre comillas, de nuestra moto, ¿ya? Cuánto más le podemos pedir, cuánto menos. Siempre es una inversión. Lo que gastes en preparación, lo vas a estar ahorrando en tiempo de licencia, en recuperación, en médico, en arreglar la moto, etcétera, ¿ya? Así que nunca subestime, ¿cierto?, la importancia de lo que puede ser un entrenamiento práctico para la moto, ¿ya? Hola Begoña, ¿cómo estás? Muchas gracias por saludar, muchas gracias por asistir. También le hablo, ¿cierto?, a Carlos Quintero y a Jorge A. Espero que estén muy bien. Recuerden que si tienen cualquier consulta, ¿cierto? Pueden preguntarme en la parte de preguntas, en la parte de abajo, en la parte de arriba donde le aparezca su barra, ¿cierto?, de Zoom. Hay una parte que dice preguntas o una parte que dice Q and A, parece que dice, en inglés, ¿ya? Eso, el chat, recuerden que no usamos el chat, sino que usamos solo esta sección de preguntas. Ya yo se lo voy respondiendo en vivo. Hoy día vamos completamente en vivo y en directo, así que pueden hacer todas las preguntas que quieran y yo les voy a ir respondiendo lo más que pueda, ¿ya? Y lo mejor que pueda también. Dice que en esta unidad aprenderemos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento. Ya, súper importante. Eso es un muy breve resumen de lo que es esta unidad, porque esta unidad es muy, muy extensa. Ya nosotros, por cada vez que nos toca, tratamos de tomar algunos temas, ¿cierto? No los vemos todos siempre, así que recorran, leanla completa, traten de entenderla, si tienen consultas, tráiganla, ¿cierto?, a las próximas clases, no hay ningún problema. Entonces dice que la postura al manejar una motocicleta, para empezar, hablamos de la comodidad. Lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo, ¿ya? Para empezar, si vamos a manejar una moto, esa moto nos tiene que quedar cómoda, súper importante. Si no nos queda cómoda, ¿cierto? Vamos a tener complicaciones, problemas, ¿cierto? Eh, ¿Qué quiere decir que nos quede cómoda? Que los mandos, por ejemplo, estén adaptados a nuestra fisonomía, ¿cierto? Que sean ergonómicos a nuestro cuerpo, ¿ya? Hay muchas cosas en la moto que se pueden manipular, se pueden mover, se pueden ajustar para tener una mejor experiencia, ¿ya? Tanto, por ejemplo, las manillas de los frenos, ¿cierto? O del embrague, las palancas de cambio, etcétera. Ya tienen ahí un rango para poder moverse. Ya es importante que nosotros tratemos, ¿cierto?, de que la moto se ajuste lo más posible a nosotros. También es importante, sobre todo cuando estamos aprendiendo a andar, que la moto sea apta para nuestra altura. ¿Qué significa eso? Que yo sentado en la moto pueda apoyar completamente los pies en el piso,
¿ya? Si alcanzo solamente, ¿cierto? Con la puntita de un pie o de los dos pies, con la puntita de los dos pies el piso, eso significa, ¿cierto? Que esa moto es demasiado alta para mí y que debería empezar con una moto un poco más pequeña. Ya van a encontrar gente que les va a decir no, que da lo mismo y todo el tema, pero eh, de forma oficial, ¿cierto? No da lo mismo, ¿ya? No da lo mismo. Ahora, hay gente que te va a decir, oye, yo mido 1,5 metros y manejo motos mucho más grandes que yo. Sí, puede ser, ¿cierto? Pero a lo mejor esa persona ya sabía andar en moto y además de eso, siempre igual hay un riesgo más grande si es que no alcanzó el piso. ¿Por qué? Porque muchas veces esas personas que son un poquito más bajas, ¿cierto? Y andan en motos muy grandes, se valen, por ejemplo, de una cuneta para poder subir o bajar de la moto, ¿ya? O algunos que tienen más habilidad también, como que se paran por el lado y van parando en la moto y cuando la moto ya se detiene, se tiran abajo de la moto, ¿cierto? Claro, hay gente que lo puede hacer, ¿ya? Pero siempre aumenta el riesgo en comparación a yo poder apoyar los pies bien en el piso. ¿Por qué? Porque a veces las motos son muy pesadas, ¿cierto? Se me va para un lado, si no tengo un buen apoyo, ¡pum!, la moto del suelo, y eso puede significar que me quede atrapado un pie, que una pierna, que el escape, por ejemplo, que tenga la mala suerte que me atrape la pierna con el escape, por ejemplo, y me queme la pierna, no pueda sacarla, ¿cierto? Etcétera. Entonces, hay hartas cosas que pueden pasar si yo manejo una moto que es mucho más grande que yo, ¿ya? Lo ideal es que la moto que yo maneje alcance, que yo alcance, ¿cierto? Con los pies al piso, con las plantas de los pies al piso, ¿ya? Entonces, dice que el peso del cuerpo, habla del peso del cuerpo. ¿Qué hacemos con el peso del cuerpo? Dice que debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas, ¿ya? Es decir, de la cintura hacia arriba, completamente libre, ¿ya? Movilidad. ¿Por qué? Porque cuando doblamos, no solo movemos las manos, sino movemos también los hombros, a veces movemos la cabeza, movemos la cadera también un poco, ¿ya? Entonces, eso es lo ideal, ¿ya? Que el peso del cuerpo descanse en el trasero y en las piernas o en los muslos hasta la rodilla. ¿Por qué? Porque los pies también necesitan moverse para accionar tanto el freno como la palanca de cambios. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Después habla de los pies. En particular dice, deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio, ¿cierto? Que va en el pie izquierdo, o la palanca o pedal de freno que va en el pie derecho. Además, deben hacer fuerza sobre los apoyapiés, seguimos hablando de los pies, ¿cierto? O estribos, ya en los pedalines, estos donde nosotros ponemos nuestros pies, ¿cierto? Para cambiar de posición sobre el asiento. A veces cuando vamos doblando, tratamos de reducir el centro de gravedad, ya, de hacerlo más bajo, porque entre más bajo sea, más difícil que nos caigamos, ya. ¿Qué hacemos para eso? Nos movemos de la moto hacia un lado, se dice descolgarse, ¿cierto? Nos descolgamos, el trasero en vez de estar al medio del asiento pasa a estar, ¿cierto? Al lado derecho o al lado izquierdo, ¿cierto? Del asiento. Y con esto logramos, ¿cierto? Que la moto gire mejor, ¿ya? Logramos ayudar a la moto a girar. Entonces es muy, pero muy importante que nosotros podamos disponer, ¿cierto?, de los pesos de nuestro cuerpo, ¿ya? Para ello, como les digo, en situaciones normales, el peso en el trasero y en los muslos, ¿ya? Inclusive con los muslos podemos apretar la moto para firmarnos, ¿ya? Cuando queremos cambiar el trasero de posición, le damos un poquito de peso, es como que nos paremos, sin pararnos obviamente, es como que nos vamos a parar y hacemos esa fuerza, ¿cierto? Para desplazar o deslizar el trasero, ¿cierto? Por el asiento hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ya? Esa técnica, si bien es cierto, yo al principio trataba de hacerla más o menos como yo pensaba que era, ¿cierto?
Tomé en un momento, cuando era motociclista muy novato todavía, una clínica, ¿cierto?, de motociclismo en una pista cerrada, ¿ya? Y ahí me enseñaron mucho mejor a descolgarme de la moto, a cuánto se tenía que inclinar la moto en una curva, etcétera, ¿ya? Siempre estas cosas tienen que ser en un espacio controlado y cerrado. No podemos aprender en una cuesta donde vienen autos en contra, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay probabilidades de caerse, porque estamos entrenando, ¿ya? Si bien es cierto, estos entrenamientos sirven para reaccionar mejor, por ejemplo, en la calle, frenar mejor en la calle, no están exentos de que nos podamos caer como en cualquier viaje en moto, ¿ya? Por lo tanto, que si uno toma un curso, ese curso no pueden haber otros vehículos que me puedan chocar. Hay cursos, por ejemplo, que se hacen en circuitos de tierra, ¿cierto? Hay cursos que se hacen en circuitos de asfalto, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Entonces, ahí uno tiene que ver qué es lo que a uno más le sirve, qué es lo que a uno más le gusta. También a algunos les gustan las motos de pista, ¿cierto? Otros les gustan las motos de todoterreno. Entonces, ¿qué es lo que más nos sirve y qué tipo de curso más podríamos tomar, ¿ya? Súper, súper importante. Entonces, comodidad dice lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo. ¿Ya? El peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y entrepiernas hasta las rodillas, el resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas. Pies. Los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio, pie izquierdo, o la palanca o pedal de freno, pie derecho. Además deben hacer fuerza sobre los apoyapiés o estribos para cambiar la posición sobre el asiento. Después tenemos la altura. ¿La altura de qué? La altura de todo. Dice que ajuste la altura del pedal o palanca de frenos y la del pedal o palanca de cambio de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. Menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica. Quiere decir que la moto le va a costar menos avanzar, ¿ya? Insisto, hay varias cosas que se pueden mejorar en una moto. Busquemos esa mejora, busquemos que la moto ande lo mejor posible, ¿ya? ¿Para qué? Para que nuestras reacciones sean lo más rápidas posible. Si yo, haciendo una modificación, ¿cierto? Seteando bien la moto para mí, ¿cierto? Setear es como configurar, ¿ya? La moto para mí, puedo ahorrar 1 metro en una frenada, ¿cierto? Reaccionar más rápido, por lo tanto frené 1 metro antes, eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso es tan importante, por eso lo tomamos tan en serio, ¿ya? Yo, desde mi punto de vista, y por algo me hice instructor, ¿cierto? Que me encanta la conducción y lo veo desde un punto de vista súper amplio, ¿ya? Para mí no es solo manejar, para mí es saber manejar, saber conducir, saber cuáles son los límites del vehículo, cuáles son mis propios límites, etcétera, ¿ya? Entonces, es mucho más allá que solo mover un vehículo. Es por eso que es importante setear el vehículo y adaptarlo, ¿cierto?, a nuestras condiciones, sobre todo en una moto, que esto se puede hacer de forma muy sencilla. Hay muchas cosas que se pueden modificar en una moto de forma muy sencilla. Entonces ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambio de forma que ambos se puedan accionar como en un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica. Después tenemos, ¿cierto?, las manos. Súper importante, nuestras manos que van a pilotar la moto en gran medida. Aunque se pilota con todo el cuerpo, ¿ya? Pero las manos son muy, muy importantes en esto. El peso del cuerpo, dice, debe descansar completamente en el asiento y estribos, ¿ya? Las manos deben ir libres de carga. Estas deben poder maniobrar libremente, maniobrar de forma holgada, ¿ya? Entonces aquí lo que yo normalmente digo es que uno no se afirma del manubrio, sino que uno afirma el manubrio, que son cosas muy distintas, ¿ya? Entonces, importante, dice, si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error. Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie
entre el pavimento y el apoyapié, causándole una lesión grave, ¿ya? Entonces, importante, si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, ¿ya? ¿Y esto por qué lo dice? Porque recuerden que dije que hay cosas que podemos modificar, y los apoyapiés, los estribos, los podemos modificar. Los podemos modificar inclusive cambiando estas piezas y poniendo piezas que inclusive quedan más atrás. Venden kit para modificar esas cosas. Pero si nos pasamos de la raya, ¿cierto? Resulta que el pie va a quedar muy atrás, y al quedar muy atrás, este es el estribo, ¿cierto? Este es el pie. Al quedar muy atrás, el pie cada vez va bajando más su punta, ¿ya? Por ello, si mi pie queda peligrosamente cerca del suelo, puedo tener el problema de chocar, que mi pie choque con un obstáculo, ya con una piedra que hay en el camino, con un desnivel. Imagínense que van a 100 kilómetros por hora y justo hay una piedra, las ruedas no la topan, pero sí pasan muy cerca y ustedes le pegan con la punta del pie a una piedra a 100 kilómetros por hora. Imagínense cómo va a quedar ese pie. A eso se refiere, ¿ya? Mucho cuidado. Se pueden setear muchas cosas de la moto de forma natural, las motos vienen hechas para hacer eso, pero ojo, ¿cierto? Siempre con no pasarse de la raya en este tipo de modificación, de configuración, de adaptación, ¿ya? Dice las marchas, ¿ya? Las marchas. ¿Qué son las marchas? Son los cambios. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, ¿ya? Lo más normal es que las motos tengan entre 1 y 6 cambios. Perdón, normalmente pueden ser 4, perdón, 5 o 6, ¿ya? 4, 5 o 6 cambios en las motos más comunes, ¿ya? Dice que la primera se logra, esto es obviamente hablando de la mayoría de las motos, ya este tipo de cambio, porque hay otras motos en las cuales los cambios se pasan de forma distinta, o hay motos que son automáticas y no tienen cambios, ya como la Navi por ahí, que creo que es de una moto que tiene alguien de ustedes, no me acuerdo quién. Dice, a mí me pasó eso, mi moto es una Honda Navi, ¿viste? Y me acordaba que alguien tenía una Navi. Y me queda grande y siempre quedo con un pie relativamente en el piso y el otro me cuelga. Ya, perfecto. Eh, bueno, lo ideal, como te digo, sería que uno empezara con una moto que pueda tocar con los dos lados al piso. Ahora, no sé si habrá eh, una moto que sea más bajita que la Navi, ¿ya? Pero de repente, no me conozco la Navi de memoria, pero quizás se puede configurar un poquito la suspensión para que baje un poquito más cuando te sientas, ya que quede la suspensión un poquito más blanda y que baje un poquito más cuando te sientas. Quizás puedes revisar eso y a lo mejor así te puede quedar la moto un poco más cómoda, ¿ya? La Navi, si no me equivoco, es automática, ¿ya? Entonces, ya, las marchas. La primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro. Una posición hacia abajo del neutro. ¿Y qué es el neutro? Es cuando la moto no está enganchada, igual que en un auto. El neutro es cuando las ruedas pueden girar libres sin estar conectadas al motor, ¿ya? La moto pasa lo mismo. ¿Cómo sé cuando está en neutro? Porque normalmente en el tablero de instrumentos vamos a encontrar, ¿cierto? Una lucecita verde con una N adentro, ¿ya? No necesariamente van a ser toda una luz y verde y ya. Pero van a encontrar alguna señal, ¿cierto? Que va a decir N de neutro cuando la moto esté en neutro, ¿ya? Y además de eso, ¿cierto? Van a tener, además de eso, otra cosa, si es que no tiene ninguna luz ni nada, otro indicador, es que ustedes van a poder empujar la moto y la moto no se le va a arrastrar la rueda trasera, sino que va a andar suave, va a andar liviana, si ustedes la empujan así con la mano, ¿ya? Eso es como el indicador más fácil. A veces uno, por ejemplo, yo tengo una moto que no tiene tablero, no tiene nada, porque es una moto que estoy modificando, y esa moto yo tengo que moverla hacia adelante y hacia atrás y así sé si está en neutro o no está en neutro. De todas formas, con el tiempo uno ya de pisar la palanca
sabe cuándo está en neutro y cuándo no. El neutro, cuando yo bajo toda la palanca, todas las posiciones, tac, 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 debería quedar en primera, ¿ya? Y cuando yo la levanto un poquitito, como hasta mitad, ¿cierto? Como a la mitad de lo que se ha movido las veces anteriores, queda en neutro, ¿ya? Y ahí queda la moto libre. Bueno, cuando está en neutro, que debería estar así cuando la paramos, ¿cierto? Para poner primera, la pisamos, ¿cierto? Y avanza. Segunda, para poner segunda, ¿cierto? Tomamos la palanquita con la punta del pie y la levantamos, ¿ya? Ahí se va a segunda, pues levantamos de nuevo, tercera, levantamos de nuevo, cuarta, levantamos de nuevo, quinta, levantamos de nuevo, sexta. Así, así de simple. Solo la primera es hacia abajo, todas las demás que siguen son hacia arriba, ¿ya? Importante, dice, no lleve accionado el embrague más tiempo del necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta. Importante, no lleve accionado el embrague más tiempo del necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta. Ya el embrague se acciona casi, por lo menos en las motos más equipaditas, ¿cierto? Casi se acciona solamente va a poner primera, ya porque los otros cambios normalmente se pueden pasar inclusive sin embrague. Posición natural sobre la moto, ¿ya? 1. La posición sobre la moto debe ser lo más natural posible sin forzar una postura determinada. ¿Por qué dice esto el texto? Porque a veces, por ejemplo, nos compramos una moto de velocidad y nos dicen, no, es que en esta moto tenéis que andar agachado. Nos compramos una chopper y te dicen, no, es que en esta moto tienes que andar con los brazos arriba, así con los cuelgamonos, ¿ya? No sé, nos compramos una moto de cartero y nos dicen que vamos a andar, o una moto enduro y dicen que andar súper derecho, ¿ya? Son sugerencias, ¿ya? Pero tenemos que buscar dentro de la posición que nos pide la moto, una posición que para nosotros sea cómoda y que la podamos aguantar por un rato sin que nos duele la espalda, etcétera, ¿ya? Obviamente siempre hay motos más, siempre hay motos más incómodas que otras, ¿ya? Hay motos en las cuales uno va casi durmiendo y otras motos que piden bastante estado físico para poder usarlas, ¿ya? Así que ojo con ello también. 2. Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro de que sus pies llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo. 3. Los codos deben ir levemente flexionados, las manos tomando el manillar con la presión justa. El peso del cuerpo debe descansar en el asiento y estribo nuevamente sin cargar manos, ya que estas deben ir libres para maniobrar. Eso ya todo lo hablamos. Ahora vamos a hablar de la parte de estabilidad de la motocicleta. Súper importante, el equilibrio. La principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo, ¿ya? Y después me habla de la estabilidad. Dice que su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 km por hora es más difícil mantener el equilibrio. Se va de nuevo al concepto anterior. ¿Qué es el equilibrio? Es que la moto se pueda mantener derecha sin que se vaya hacia el lado o caerse. ¿Qué es la estabilidad? Es que la moto se pueda llevar hacia donde nosotros queremos en todo momento, ¿ya? Cuando se pierde la estabilidad, significa que la moto está yéndose para donde ella quiere, por decirlo así, ¿ya? La estabilidad en un vehículo se define como la habilidad que tiene este para poder mantener la trayectoria tanto en rectas como en curvas. Eso es un vehículo estable. Entre más estable está, mejor puedo tomar las curvas, mejor puedo andar en las rectas. ¿Ya? Entre menos estable, más cuidado porque puede ser que el auto se me arranque, se dé vuelta, etc. ¿Ya? Lo mismo pasa en las motos, exactamente lo mismo. ¿Ya? Con la diferencia es que en las motos tenemos que lidiar con el equilibrio. El equilibrio para ir en la moto sin necesidad de apoyarnos con los pies, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la moto solo tiene 2 puntos de apoyo y con 2 puntos de apoyo no se puede lograr el equilibrio, ¿ya? Excepto si es que estamos avanzando, ¿ya? Si estamos avanzando a más de 10 km por hora, es muy fácil mantener el equilibrio. Si vamos a menos de 10 km por hora, la moto ya empieza a irse así para todos lados y a nosotros nos va a costar, ¿cierto?
poder llevarla exactamente por donde nosotros queremos. Así que mucho ojo con eso. Veamos este videito que está acá. ¿Ven? Ahí esa persona va manteniendo el equilibrio, ¿cierto? Por una zona estrecha, ¿ya? Porque si no puede mantener bien el equilibrio, terminaría cayendo, ¿cierto? De esa delgadita plataforma, ¿ya? Eso es lo que están mostrando ahí. Está diciendo que mantenga su vista al frente, ¿cierto? Y que pase por este obstáculo. Y si ustedes se fijan, cuando iba lento, le costaba mucho poder mantener, ¿cierto? El equilibrio. En cambio, ¿cierto? Cuando va más rápido, es mucho más fácil, ¿ya? Y ahí le está mostrando, ¿cierto? La diferencia entre las posturas. Una postura más recta y una postura menos recta. ¿Ya? Hay mucho material, ¿cierto? En YouTube también para que ustedes puedan investigar de forma particular, ¿ya? Ya, y ahora vamos a hablar de una parte muy importante de esta clase, que es la mirada. Dice, es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Lo mismo que le decía el instructor, mirada hacia adelante en el video. Mirar antes de cada maniobra. Se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de siniestro en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que se pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. La moto va hacia donde mira el piloto, ¿ya? La moto va hacia donde mira el piloto, ¿ya? Es muy importante. Esto adquiere una trascendencia increíblemente importante en el momento de un siniestro. Si yo, por ejemplo, se me atraviesa una persona y me quedo mirándola fijo, seguro la voy a chocar. En cambio, si se me atraviesa una persona y evalúo en mi cabeza si tengo que pasar por delante de la persona o por atrás de la persona, dependiendo de dónde haya más espacio, para dónde la persona vaya corriendo, etcétera, ¿cierto? Voy a dirigirme al lugar al que estoy mirando. Siempre mira hacia la escapatoria. La escapatoria es el lugar menos malo por donde podría pasar la moto en caso de un siniestro o de un accidente. ¿Ya? Entonces, leamos lo que dice acá y yo al final les voy a dar mi tips personal sobre la mirada, ¿ya? Que no tiene que ver con lo que acá dice. O sea, tiene que ver, pero no en las mismas palabras, a eso voy, ¿ya? Dice, es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Mirar antes de cada maniobra, obvio. Todo lo que yo voy a hacer ocupa un espacio y un tiempo. Ese espacio y ese tiempo tiene que estar disponible en la vía cuando yo quiero realizarlo para no tener accidente, ¿ya? Se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de siniestro en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que se pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. La moto va hacia donde mira el piloto. Suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el conductor se queda mirando el obstáculo, no podrá evitar la colisión. En las rectas, la mirada debe dirigirse a lo lejos.
al punto en que convergen las líneas de demarcación del pavimento, con los elementos que se encuentran a los costados del camino. Súper importante, ¿ya? Entonces, ¿qué es la excavatoria? Es el lugar menos malo. Se me atravesó un auto, a lo mejor dejó espacio por atrás, ¿cierto? Por lo tanto, miro a ese espacio por donde yo podría meter la moto, ¿cierto? Y evitar el choque, evitar el contacto con el auto, ¿ya? Si yo me quedo mirando el auto, ¡pum! Le voy a dar al auto, pero con todo, ¿ya? A veces uno ya sabe que no va a poder evitar la colisión. Por lo tanto, debe tratar de ver cómo va a ser menos mal, ¿ya? Les pongo un ejemplo, no quiere decir que esto sea la solución para todos, ¿ya? Pero les pongo un ejemplo. Una vez un amigo eh, estuvo a punto de chocar, o sea, en realidad sí chocó, pero iba a chocar de frente con un camión que venía, ¿cierto?, en sentido contrario, ¿ya? Y él me dice que cuando él vio el camión dijo, no, yo aquí no me muero, ¿y qué puedo hacer? Dijo, lo único que se me ocurrió hacer fue derrapar la moto de lado, ¿cierto? Era un motociclista con alta experiencia, menos mal, y pegarle, ¿cierto?, al camión de lado, ¿ya? Entonces, derrapó la moto y cuando fue a impactar el camión, lo impactó de lado. ¿Qué logró con eso? Que la fuerza del impacto se pudiera repartir en más lugares, ¿ya? Y al repartirse en más lugares, el daño en un lugar específico es menos, ¿ya? Denme un segundo, por favor, queridos. Vamos. Disculpen, tenía un problemita. Ya, ahora sí. Ya, muchachos, entonces, eh, cuando, cuando pasó esto, ¿cierto? Mi amigo chocó contra el camión, tuvo lesiones y tuvo lesiones graves, pero no se murió, ¿ya? Y sus lesiones graves pudieron sanarse, ¿ya? A lo mejor si él se hubiera entregado, ¿cierto? Y hubiera chocado de frente con el camión, lo que habría pasado es que con su cabeza, que su cabeza habría recibido todo el impacto de principio. Por lo tanto, como recibía toda su cabeza el impacto desde el principio, ¿cierto? Lo más probable es que no habría sobrevivido, ¿ya? Y esto no es que yo lo sepa, no es que yo sea experto en el tema, para nada, ¿ya? Pero lo que quiero que entiendan con esto es que no nos tenemos que entregar, ¿ya? Tratar de salvar la situación hasta el final, frenar todo lo que tengamos que frenar. Si vemos que los frenos se nos van a bloquear, los soltamos y volvemos a frenar de nuevo, ¿cierto? Si tenemos frenos ABS, mucho mejor porque esa pega la va a hacer la moto, la va a hacer solita, ¿cierto? Entonces es súper importante que nosotros no nos entreguemos en ningún momento, ya que por último, si vamos a tener un accidente, lamentablemente con resultados fatales, ¿cierto? Muramos luchando, por decirlo así, ¿ya? Tratemos de librar la situación de alguna forma, ¿ya? De alguna forma. Son muchas las historias de gente que estaba en situaciones límite y dice, oye, en último momento se me ocurrió darme vuelta para el otro lado y no choqué con el poste. ¿Ya? Choqué con otra cosa, pero no choqué con el poste y a lo mejor me quebré una pierna, un brazo, qué sé yo, pero no me maté. ¿Ya? Entonces, esa posibilidad siempre está, de luchar, de ver qué es lo que puedo hacer, y para eso es importante siempre ir pensando, conduciendo a la defensiva. ¿Qué podría hacer yo si pasara esto? ¿Qué podría hacer yo si pasara lo otro? Ah, aquí frenaría, aquí me iría para allá, para acá, ¿cierto? Y para eso también los cursos prácticos son súper importantes, ¿ya? Quiero leer un comentario. No se escucha. ¿Y ahora se escucha, Begoña? ¿Ahora? Ah, perfecto. Sí, que recuerda que les pedí un minuto ¿cómo se llama? Un minuto que me dieran un minuto porque necesitaba atender una pequeña cosita acá, en mi casa. Disculpen, ya, ahora sí. Ya, entonces,
Con respecto a lo que yo les decía de mi visión sobre la mirada en el motociclismo, es que tiene que tener 3 ingredientes. Para mí, esto es personal, ya, para mí es un consejo que ustedes si quieren lo pueden tomar, si no, es un consejo mío, personal, ¿ya? Para empezar, para mí la mirada tiene que ser panorámica, ¿ya? Tiene que ser panorámica, es decir, ver todo mi entorno, completamente, inclusive hacia atrás, ¿ya? Ojalá mirada panorámica de 360 grados, digo yo, ojalá. Pero, profe, si los humanos no ven en 360 grados, claro que no. Pero los humanos, unidos a una moto por sus espejos, sí nos podemos acercar suficiente a eso. ¿Por qué? Porque vamos a ir mirando hacia adelante, vamos a mirar los espejos que nos van a dar visión hacia atrás y además podemos girar la cabeza, ¿cierto? Y darnos más rango de visión, ¿ya? Con todo eso, si estamos continuamente mirando hacia adelante, mirando los espejos, mirando hacia los lados, en nuestro cerebro se hace como un mapa virtual, por decirlo así, ¿ya? Y vamos sabiendo todo lo que está pasando. Mi papá, cuando yo era muy chico, me decía que un buen conductor va a saber lo que pasa, o sea, va a ver, por ejemplo, un choque que ocurre atrás de él, ¿ya? Porque mira tan constantemente los espejos, ¿ya? Que si ve algo raro atrás le va a llamar la atención y por el espejo lo va a ver, ¿ya? Y eso lo he aplicado siempre, siempre he tratado, ¿cierto?, de mirar los espejos. De hecho, cuando a veces voy viajando y me doy cuenta que no he mirado los espejos, me siento súper mal, pero me siento súper mal conductor, ¿ya? Entonces, es súper, súper importante mirar siempre los espejos, ¿ya? Entonces, lo primero de lo que yo les decía era una mirada panorámica. Esa mirada panorámica debe ser atenta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo detecto algún riesgo, algún peligro, algo que podría pasar, ¡pum!, mi atención se va un poquito para allá, no solo para allá porque voy a descuidar todo el resto. Ya mi atención también tiene que ser panorámica, global, como le quieran llamar, ¿ya? Pero, por ejemplo, se abrió un portón. Ah, ¿qué sale de los portones? Autos. Ah, puede salir un auto a la calle. Se abrió una puerta. ¿Qué sale de las puertas? Niños, personas, ¿cierto? Ah, podría salir un niño, así que voy a tener atención especial en esa puerta que se acaba de abrir. Hay lugares, ¿cierto?, donde las puertas de las casas están muy cerca de la calle. Entonces, todas esas cosas tenemos que tomarlas en consideración. Siempre respetar los límites de velocidad, siempre. Bueno, entonces tenemos ya dos cosas: mirada panorámica, y además de tener una mirada panorámica, vamos a tener también una mirada atenta. Pero aparte de estas dos cosas, no podemos ir estresados, ¿ya? Una cosa es estar atento y otra cosa es estar estresado. Si no estoy estresado, ¿cierto?, voy a poder manejar mejor las situaciones. Entonces, mirada atenta, mirada panorámica y mirada relajada. Ya, para mí esos 3 ingredientes tienen que estar en la mirada de cualquier persona que conduce, especialmente de un motociclista. Recuerden que somos los que tenemos o los que estamos más expuestos a que algo nos pueda pasar, ¿ya? Súper, súper importante que nos cuidemos y que podamos, ¿cierto?, guardar eh, todas las enseñanzas que podamos tener e irlas aplicando. Perfecto, muchas gracias. Se me olvidó el nombre, perdón. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por decirme que se escucha bien también. Ya. Ya, queridos amigos, he llegado al final de la clase del día de hoy con este importante tema que es la mirada. Ya, mañana volvemos a retomar nuestras clases. Les mando un gran abrazo a todos. Voy a quedarme conectado unos minutitos más si es que alguien tiene algún tipo de consulta o pregunta. Los espero mañana viernes, última clase de la semana, para seguir hablando de este tema de técnicas de conducción. Que les vaya súper, súper bien y nos estamos viendo muy pronto en una nueva clase. Ya, un abrazo para todos. Gracias por asistir, gracias por participar.
Una consulta, dice Begoña. ¿Hay alguna forma de trabajar la mirada panorámica? Poniendo en práctica lo que yo te estoy explicando, Begoña, más que nada, ¿ya? Imagínate cuando yo hablo de que sea una mirada panorámica, es que no centres tu atención en un solo punto, ¿ya? Eso es como lo más importante y lo que hace que tu mirada no sea panorámica. Cuando tú vas relajada, normalmente vas mirando de forma panorámica, ¿ya? Tratar de vaciar un poquito la mente de las preocupaciones o de cosas que no tienen que ver con la conducción en ese momento y tratar de mirar sin fijar la mirada en ningún punto específico. Al principio, yo cuando recién empecé a manejar, que empecé a manejar autos, le miraba la patente al auto que iba adelante. ¿Y qué pasaba? Que a veces el auto que iba adelante se pasaba un rojo y yo lo seguía, ¿ya? Y ahí me empecé a dar cuenta que lo que yo hacía no estaba bien, ¿ya? El auto que va adelante es algo más del entorno, ¿ya? Pero mi mirada debe ser panorámica. Normalmente lo que pasa aquí adelante de nosotros siempre lo vamos a ver. Por eso que dice acá que un defecto muy frecuente en motociclistas nuevos, ¿cierto? Es mirar justo la parte de adelante de la rueda delantera, ya el pedacito de calle que está adelante. Entonces, cuando pasa algo, los pilla desprevenidos porque no pueden prepararlo. Siempre mirar a lo lejos, mirar de forma panorámica. Panorámica. Ahí sí. Dice, para bajar las velocidades se tiene que hacer lo mismo cuando acelerando, es decir, bajando uno a uno las marchas como un auto de 4 ruedas. Exactamente, Carlos. En realidad, en un auto tú podrías bajar de quinta a primera. Ya, o sea, no se debe, pero se podría. En la moto no. En la moto vas primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda, primera. ¿Ya? Buena pregunta, Carlos. Tiene que ser una por una de menor a mayor y de mayor a menor, Carlos. No se pueden saltar. Si tienen más consultas, chiquillos, aprovechen de hacerlas. Estoy aquí esperando. Todo claro, dice Begoña. Ya, perfecto, Begoña. Entonces que te vaya súper bien. Y Carlos Quintero dice, o sea, se pone el pie por encima para bajarlas. Exactamente, Carlos. Para subirlas, ¿cierto? El pie por debajo, para bajarlas, el pie por encima. Muy bien, Carlos. Exactamente. Cuando estoy en neutro, la primera la piso y las demás las subo completa. ¿Ya? Y después para bajar, ¿cierto? Todas para abajo. Gracias a ti, Carlos, que estén muy bien. De verdad, muchas gracias por participar y que les vaya muy bien. Ya, ahora sí me desconecto, que les vaya súper bien a todos, que tengan una muy buena y bonita 11. Nos vemos, cuídense. Chao, chao. A mí todavía me queda torta de ayer. Cuídense, que les vaya bien. Chao, chao.